Buenos días, yo soy Andrés Ríos. Este es mi análisis poético para la clase de español 375 y el poema que yo elegí fue La canción del pirata. Empecemos con el autor José de Espronceda, que es un poeta romántico español. Él nació el 25 de marzo de 1808 en Almendralejo, que es un pueblo en España ubicado en la provincia de Badajoz. Él murió el 23 de mayo de 1842 en Madrid, España. Murió de difteria, que es una infección de la nariz y garganta. Es importante recalcar que él murió a los 34 años, entonces no era persona mayor. En términos de formación biográfica, su país natal es España. Desde muy joven le apasionaba la literatura y la política, lo cual fomentó su exilio más adelante. Él estudió en el Colegio de San Mateo de Madrid, en el cual se especializó en la enseñanza de las humanidades. Fue exiliado de España por conspirar contra la monarquía y después de viajar a otros países europeos, volvió de nuevo a España en 1833. Dicho esto, él fue políticamente muy liberal y antimonarquista. El movimiento literario al cual pertenece José de Espronceda es el romanticismo. Los románticos rechazan la tradición y las reglas en la literatura. Se enfocan en la creatividad y en la libertad de expresión. También hay mucho enfoque en la naturaleza, enfatizan las emociones y recalcan la libertad del individuo. Contexto histórico. Este contexto histórico abarca los años 1800 a 1850, lo cual fue la época de la Revolución Industrial que se llevó a cabo de 1760 a 1820 en Inglaterra, y también fue la época del urbanismo. Eh, lo que, lo que abarca la revolución industrial, este fenómeno transformó modos de producción de manual a ser fabricados por máquinas en fábricas grandes, lo cual surgieron nuevas tecnologías. También impactó métodos de transportación y comunicación como los ferrocarriles y nuevas fuentes de energía surgieron. El uso de carbón mineral, lo cual se empezó a usar, resultó en contaminación. Entonces, esto fue un aspecto negativo de la revolución industrial. También fue la época de la Ilustración en Europa, lo cual fue un movimiento intelectual y filosófico en el cual se desarrollaron ideas de los derechos humanos y el individualismo. También estaba la Revolución Francesa y en España específicamente estaba la monarquía absoluta, lo cual el derecho divino daba el poder al rey l- y quien fue quien representaba a Dios en la tierra. Bien, ahora les voy a leer el poema. Sé que es un poco largo, pero es un poema muy expresativo. Empiezo. Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela en velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la loma gime el viento, y al semblando movimiento, olas de plata y azul. Y va el capitán pirata, cantando alegre en la popa hacia un lado, al otro Europa, y allá a su frente Estambul. Navego velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho a despecho de inglés, y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Allá muevan feroz guerra, ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo aquí tengo por mío, cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes. Y no hay playa sea cualquiera, ni bandera de esplendor,
que no sienta mi derecho y de pecho a mi valor. A la voz de barco viene, es de ver, como vira y se previene a todo trapo a escapar, que yo soy el rey del mar, y mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual. Solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Sentenciado estoy a muerte, yo me río. No me abandone la suerte, y al mismo que me condena, colgaré de alguna entena, quizá en su propio navío. Y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Son mi música mejor aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones, y del trueno al al son violento, y del viento al rebramar. Yo me duermo sosegado, arrullado por el mar. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Bien, ya que escuchamos el poema, vamos a entrar en un análisis de estructura. Este poema es un ejemplo de verso libre, lo cual significa que no hay ni una métrica ni rima fija. Esto enfatiza el rechazo de reglas en la literatura y el enfoque en la creatividad, lo cual es una característica del romanticismo. Adicionalmente, hay un estribillo, lo cual es una estrofa repetida. El estribillo en este poema es que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Este estrofa, lo cual es el estribillo, se repite 4 veces a lo largo del poema. En tanto a la métrica, no hay una métrica fija. Unos versos son más largos y cortos que otro. En total hay 14 estrofas, pero cada uno tiene un diferente número de versos. Hay entre 4 a 8 versos en cada estrofa, aunque hay 2 estrofas largas de 14 versos. Aunque la mayoría de los versos son octasílabos, también hay varias estrofas que tienen versos de 3 o 4 sílabas. Ahora vamos con la rima. Como ya había mencionado, no hay una rima fija, pero sí hay instantes de rima abrazada. Por ejemplo, en la primera estrofa, temido y conocido. En la segunda estrofa, popa y Europa. Entonces el paterno aquí es que las estrofas que no son el estribillo tienen rima abrazada en los dos penúltimos versos. La rima es consonante, perdón, porque al final de porque el final de la palabra es igual y es abrazada porque no brinca los versos, sino continúan. Y pues por último quería recalcar que el poema es muy lírico, musical y fluye, y esto imita el ritmo del mar y de las olas. Bien, ahora llegamos a la diapositiva de los recursos poéticos. Empezamos con la personificación. Este poema personifica la mar. Por ejemplo, en la penúltima estrofa dice, yo me duermo, sosegado, arrullado por el mar. La voz poética del pirata nos comunica que el mar lo está arrullando, lo cual le da una característica humana, porque en realidad, pues un mar no tiene la capacidad de arrullar, no tiene brazos. Entonces yo creo que el poeta usa la personificación para demostrar que aunque el mar es violento, también puede ser pacífico. La mar en este poema significa las posibilidades infinitas de la vida porque puede ir en cualquier dirección y no se sabe su profundidad. El hecho de que el poeta escoja humanizar el mar ayuda a enfatizar la naturaleza, lo cual es una característica crítica del romanticismo. Ahora vamos con el simbolismo del barco. En el estribillo se repite el verso que es mi barco, mi tesoro.
Entonces yo pienso que el barco simboliza algo de valor y es como el tesoro del pirata. Es como algo de valor, como había mencionado. El pirata es quien controla el barco, lo cual representa su control sobre su propia vida y lo permite ser libre y navegar por la mar. Ahora vamos con las metáforas. Yo creo que el pirata es una metáfora a lo largo del poema y yo creo que representa una figura romántica, quizás hasta el propio poeta. El pirata tiene curiosidad, quiere explorar, perdón. También es rebelde, no respeta la ley porque, como el estribillo menciona, su ley es el viento y la fuerza, refiriéndose a la naturaleza. Quiere expresar su libertad de pensamiento en la paz del mar, aunque la sociedad intenta atacar su barco. Entonces él tiene que usar su fuerza para defenderse, lo cual es parte de su ley. Por último, la anáfora es algo prevalente de este poema porque para empezar hay un estribillo que se repite 4 veces, como ya había mencionado en la diapositiva anterior. También hay repetición de la palabra mi. Por ejemplo, en el poema dice el pirata, mi música, mi derecho, mi barco, mi tesoro, mi Dios, mi ley, mi patria, mi valor, mi furia. Entonces, el hecho de emplear primera persona enfatiza el individualismo y la libertad, lo cual son valores fundamentales del romanticismo. Por último, quiero repasar el mensaje de la obra. Voy a empezar con algunos temas principales que aparecen a lo largo. Estos son la libertad, el individualismo y la soledad. Por ejemplo, en la tercera estrofa, el poeta empieza con navega, velero mío, sin temor. Aquí el pirata está dando ánimo y dice que nada los podrá alcanzar mientras sujeten su valentía. Esto demuestra la idea de libertad porque está diciendo que el miedo es lo que detiene a la gente de ser libre, considerando que es una época en la cual España tiene una monarquía y las personas no fácilmente tienen la libertad de expresarse. Adicionalmente, el hecho de que el pirata diga mi única patria, la mar, indica que él no tiene patria, porque España tiene una monarquía y él no está de acuerdo con eso. Él quiere escapar la monarquía. Entonces, esto recalca el tema de nuevo de la libertad, de la soledad, del individualismo, porque el mar no tiene fin ni leyes a seguir, lo cual transmite un tono alegre, porque en el mar el pirata, él tiene él crea sus propias leyes, no tiene a nadie a que seguir. Ahora vamos con el mensaje. Yo creo que el mensaje de esta obra es que la libertad vale más que la vida, o sea, como en cierta manera es como a veces tienes que ser libre en lugar de seguir las reglas, no necesariamente de esa manera, sino pues nomás el concepto de ser libre y no estar atado a algo. Este poema, curiosamente, no se enfoca en la unión ni en la libertad colectiva, lo cual es característica del romanticismo porque glorifica la libertad del individuo. Además, en el poema, el pirata quiere expresar su libertad de pensamiento en la paz del mar, porque es algo que no tiene la sociedad, porque la sociedad no hay paz. Dicho esto, el pirata también tiene que defenderse, porque es perseguido por la sociedad que intenta atacar su barco. En conjunto, esto demuestra otra característica que emplean los románticos, porque el poema se enfoca mucho en la naturaleza y la usan como contraste a la sociedad y para demostrar que el hombre, en este caso el pirata, está en control de la vida, porque el pirata quiere escapar de la monarquía y el poder del rey español. Entonces, este es mi análisis poético de la canción del pirata. Ojalá les haya gustado y espero que tengan una buena tarde.